Creo traducir eso como que lo cumpla feliz. Bueno, un año menos. Vamos, 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 vamos. Rezamos por vos, Mauricio Macri, en la Argentina. Mire que hay gente
tonta en este mundo. Hicieron enojar a Charly García. Vamos a hablar en un ratito de eso. Y vamos, no te pierdas el programa de hoy porque está muy interesante. Los gobiernos de derecha, o el gobierno de derecha de Mauricio Macri y la oposición de derecha en Venezuela que ganó las elecciones legislativas está cometiendo algunos errores, me parece, significativos. Y hoy vamos a estar refiriendo a alguno de ellos. Si siguen así, me parece que el gobierno boliviano va a estar contento de cara al referéndum del próximo febrero. Por eso te decía que no te pierdas la emisión de hoy, porque estamos empezando a ver una situación bastante dura del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, que ha iniciado su gestión, han pasado apenas 4 o 5 días, 5 días exactamente, con medidas muy duras y claramente identificadas con la derecha. Y hoy vamos a poner el acento en alguno de ellos. Discutimos mucho en esta mesa, y ahora vamos a seguir con Mariano, con el doctor Vázquez desde Buenos Aires, sobre si Macri iba a ser un presidente de una derecha moderna, inteligente, o si se la iba a creer y iba a cometer errores en algunas medidas que pudiera tomar. Vamos a ver algunas de ellas hoy, como les dije, y no se las pierdan, les recomiendo desde este lado de la mesa humildemente. ¿Estás, Mariano, del otro lado para que iniciemos esta charla, esta emisión de Ojo con los Medios? Hoy estamos aquí desde la ciudad de Buenos Aires, ¡aló! de la furia, y una ciudad hoy convulsionada por una decisión de Macri sin precedentes que, por lo tanto, no había ocurrido prácticamente en la historia moderna de la Argentina, la decisión que tomó hoy. Bien, ya vamos a comentar sobre eso. Ya vamos a comentar sobre eso. Veo que volvió a cambiar hoy de vivienda. Soy un paria. Bien. Bien, doctor. Bueno, cuénteme los detalles de lo que sucedió con Charly García, por favor. Ha escrito una carta muy dura en contra del gobierno de Macri. Sí, Charly García se enojó de sobremanera y le envió una carta específicamente a Hernán Lombardi, que es el actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Esa carta, lo que él comenta es que le llegó la información de que iban a nombrar al señor Carlos Manfroni como nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional. Charly García recuerda que este personaje fue un escriba durante la última dictadura militar de la revista Cabildo, una revista de ultraderecha de corte fascista, que obviamente atacaba todo lo nacional y popular y alababa a la dictadura de Videla, Macera y Viola. Este personaje vertió declaraciones, escribía en la revista Cabildo cosas como, por ejemplo, la democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa, que para peor también fabricó el amor a la humanidad. Dijo que la música rock es el movimiento artístico más subversivo, anticristiano y contracultural de todos los tiempos, que toda deformación de la cultura debe ser considerada subversiva y como tal erradicada. Esto generó un enojo tremendo de Charly García y dijo, ahora resulta que soy un animal, un pervertido, un drogadicto, un homosexual. Háganme un favor a mí, a los demás que trabajan por el arte y con buena intención. Si este pensamiento está con ustedes, que ya lo veo así, van a corroborar que soy todo eso. Será que tener un cargo público arruina a la gente. Merezco una disculpa, yo compuse Los dinosaurios y lo eché contra la dictadura, y un pelotudo está en contra de la Revolución Francesa, de John Lennon, del amor. Dice, no cuenten conmigo, ignorantes. Siento que la lucha fue en vano, pero aún así estaremos presentes en nuestras letras. Todos nosotros, como en aquellas épocas negras. Escribió Charly García a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Generó tanta conmoción esta carta de Charly García que finalmente el gobierno de Mauricio Macri decidió bajar la designación de este personaje. Mariano, además Charly García, si bien tuvo como estrella de rock, una personalidad de la cultura muy destacada desde principios de la década del 70 en la República Argentina, pero él no fue históricamente
un militante de la izquierda ni un militante del kirchnerismo, digamos. Incluso tuvo una relación cercana con Carlos Menem en los 90. ¿Por qué interpretás esta postura tan dura en contra del gobierno de Macri, que lleva además nada más que 5 días? Creo que primero porque Charly García lo que le interesa, sin ser, como vos bien decís, un militante político, le interesa que el poder político de turno no se meta con el arte, con la cultura, con el rock. Siempre ha sido, digamos, en sus letras históricas, siempre se ha manifestado por la coyuntura política más allá de no ejercer una militancia activa. Creo que cuando le contaron unos amigos que este personaje iba a ocupar un cargo importante en el gobierno de Macri, decidió hacer pública esta carta porque dijo, están poniendo a justamente dinosaurios que opinan y que pretenden volver a las épocas más negras. Él equipara en su carta a las épocas de represión con lo que puede venir ahora con personajes de esta naturaleza que defenestran y dicen que todo lo cultural es subversivo y debe ser reprimido y quitado del medio. Pero Mariano, ¿este personaje lo dice ahora o lo decía en la dictadura militar? No, lo decía en la dictadura militar. Esas eran cosas que escribía en la revista Cabildo, una revista de filosofía casi nazi, que defendía la dictadura de Videla. Una pregunta más. Cuando él dice que siente que la lucha fue en vano, ¿a qué interpretás que se refiere? La lucha... Yo creo que a la lucha por generar libertad y democracia. Él se refiere a que, él dice, yo no soy ni kirchnerista ni macrista, pero en estos tiempos se han generado espacios culturales, espacios para el arte, para las letras, para la música, que son importantes y que hay que defender. Entonces se refiere, digamos, me parece que a las luchas contra la dictadura y las luchas que se dieron en democracia por recuperar libertades. Ok, vamos a avanzar en la agenda de hoy en algunas medidas que impulsó la administración de Mauricio Macri en estos pocos días de gobierno. Pasemos a la nota número 3, por favor. Ámbito financiero, una declaración de la canciller de Mauricio Macri, Susana Malcorra. Bien, vamos a ir rapidito pasando esto. Ámbito.com, Ámbito Financiero es un periódico conservador ligado al mundo empresario y financiero en la Argentina. Citan esta textual de Susana Malcorra: el ALCA no es mala palabra. Un lineamiento político. Recuerden que el ALCA hubo una lucha muy fuerte contra esta propuesta del gobierno de los Estados Unidos. El ALCA para el gobierno de los Estados Unidos, para la administración de George Bush, en el año 2005, 2006, 2007, era una cuestión de seguridad nacional. Y los gobiernos del ALBA y del bloque del Mercosur se opusieron fuertemente y lograron derrocar esta alternativa. Que hoy el gobierno de Macri haga una declaración como esta, obviamente tiene un significado geopolítico muy importante. Vamos a la siguiente, por favor. Ámbito financiero, igual. Macri abrió negociación con los fondos buitres. Otra definición política importante, porque se habla de la revolución de la paz, de la alegría, pero esto tiene un contenido político, todas estas medidas muy fuertes y obviamente ligadas a una ideología conservadora y neoliberal. Ustedes que están informados del otro lado saben la disputa que tiene el Estado argentino con algunos especuladores financieros, principalmente en Estados Unidos, que quieren sacarle una cantidad de dinero impresionante a las arcas del Estado argentino, y el gobierno kirchnerista se opuso fuertemente, negoció con el 93% de estos tenedores de bonos, pero hay un sector muy radical que no quiere aceptar ninguna negociación y quiere que el Estado le pague el 100% de lo que le debe, con intereses, etcétera, etcétera. Es un montón de dinero. Parece que Macri tiene ya una posición de negociación con estos sectores, que ciertamente también para salir en defensa del gobierno de Macri están trabando de alguna manera muchas operaciones financieras que el nuevo gobierno quiere destrabar, pero si esto va a ir en detrimento
de las arcas del Estado argentino, como pasó históricamente muchas veces, puede traer consecuencias muy serias. Vamos a repasar ahora una declaración de Mauricio Macri, por favor, hace 4 días nada más, durante la Asunción, más precisamente en realidad son 5 días, durante la Asunción el 10 de diciembre. Fíjese lo que decía, porque hubo mucho tiempo un cuestionamiento a la forma en que el gobierno kirchnerista se relacionó con el Poder Judicial, ¿no? Lo acusaron de injerencia, de querer manejar el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Vamos a recordar por eso qué decía Macri en su Asunción. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. Bien, no habrá jueces macristas y que se limpie el Poder Judicial de cuestiones político-partidarias. Fíjate ahora, por favor, el titular de Tiempo Argentino de hoy. Y prestale atención, dale, vamos ahí. Eliminan retenciones, una definición de política económica que favorece a sectores medios y también muy acomodados entre los exportadores de granos, y quitarán subsidios también a las tarifas de gas y luz. Esto merece un análisis más profundo, lo de los subsidios a las tarifas. Pero abajo, a ver si me sacás a mí, Will, porfa, dice: polémico nombramiento por decreto de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es la medida inédita que anunciaba Mariano Vázquez desde Buenos Aires. ¿Qué pasó, Mariano, entre esta declaración del 10 de diciembre de limpiar a la justicia de cualquier vicio político y este nombramiento por decreto? ¿Qué significa institucionalmente lo que ha sucedido? Institucionalmente implica 2 cosas. Primero, el presidente Mauricio Macri decidió, como lo faculta el Poder Ejecutivo, a convocar a elecciones extraordinarias para que el Congreso funcione entre diciembre, enero y febrero, sobre todo cuando un gobierno asume. Segundo, esta medida excepcional fue solo realizada una vez en la historia de la Argentina y fue en el año 1852, estamos hablando de la época de la colonia Bartolomé Mitre. Jamás un presidente se había atrevido a nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. De hecho, el presidente Néstor Kirchner había generado un mecanismo muy interesante que era enviar el pliego de candidatos a la Corte Suprema de Justicia al Senado de la Nación, que se hicieran audiencias públicas, es decir, que la propia ciudadanía pudiera participar en un tiempo determinado, en un lapso determinado para analizar estos pliegos y que después tenga que tener la aprobación de 2/3 del Senado, es decir, un espacio completamente democrático. Esto implica que abierta y lisa y llanamente el Poder Ejecutivo ha nombrado 2 miembros para la Corte Suprema y que obviamente van a ser miembros que van a responder al Poder Ejecutivo. ¿No tienen que ser avalados por el Legislativo? No. Es decir, ahora esto permite, digamos, esta excepción que ha hecho Mauricio Macri, un mecanismo democrático, permite que durante un año estos 2 jueces estén en la Corte Suprema. Y recién el 30 de noviembre se va a terminar sometiendo al arbitrio del Congreso de la Nación Argentina. A ver, el tema de la Corte Suprema, no solo en Argentina, en todos los países, es una cuestión muy delicada. Durante la década del menemismo se acusó al gobierno de entonces Carlos Menem de poner a dedo, de alguna manera, no sé si a dedo, pero de poner finalmente, de ubicar en esos espacios a jueces que le eran afines políticamente. En casos bastante escandalosos, porque el presidente de la Corte Suprema muchos años no tenía la idoneidad suficiente como para ejercer ese cargo y era una persona muy cercana al entonces presidente Menem. Cuando asume Néstor Kirchner en 2003 genera una democratización muy fuerte en la Corte Suprema. Pero después entran, con el paso de los años del gobierno, del proceso kirchnerista,
empiezan a haber cortocircuitos principalmente con el Poder Judicial y se acusa al kirchnerismo de tratar de manejar el Poder Judicial a su antojo. Ahora Macri designa 2 jueces de la Corte a dedo, directamente por un decreto, como decías vos, que esto no sucedía desde el año 1852, cuando obviamente la institucionalidad de nuestra república será totalmente diferente a lo que es ahora. Y fue tan fuerte lo que ocurrió que, salvo contados casos, desde periodistas del diario La Nación, propios socios en el gobierno de Mauricio Macri como la Unión Cívica Radical, juristas cercanos a Macri, dijeron que eso no era necesario, que eso estaba lesionando y generando una falta de confianza en el gobierno, porque era una designación muy acelerada y que no era necesaria. Para graficar, Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia actual, dijo hace apenas 2 semanas, en un fallo de los 3 miembros que en ese momento integraban la Corte, que si no pasaba por el Senado los pliegos para nombrar jueces en la justicia, no solo en el ámbito de la Corte Suprema, se iban a considerar jueces subrogantes, no iban a ser aceptados por la Corte Suprema. Y hoy el ministro, el presidente de la Corte Suprema dijo que le parecían bien las designaciones, que eran hombres honorables y con mucha capacidad en la jurisprudencia y que los iban a aceptar, con lo cual demuestra que también hubo un acuerdo previo con los miembros de la Corte Suprema para estos nombramientos turbios. Ahora, primero, ¿por qué hay alguna explicación por parte de la administración de Macri de por qué se lleva adelante esto de alguna manera? Sí, la explicación es que con la salida del juez Carlos Fay, de 96 años y que había combatido duramente el kirchnerismo, quedaba solo con 3 miembros. Contrariando lo que se había dicho anteriormente los propios miembros de la Corte, incluso juristas cercanos a Macri, que de esa manera igual la Corte Suprema podía funcionar, el macrismo aduce que eso no podía ser y que era necesario el nombramiento de dos funcionarios más para que se pueda... Está bien, pero ¿por qué no seguir la vía regular? Y porque queda claro que el macrismo lo que quiere en el breve tiempo es que la Corte Suprema avale medidas que van a ser completamente impopulares. Con esto se está asegurando una mayoría automática. Vos nombrabas recién la Corte de Carlos Menem. La Corte de Carlos Menem sumó los miembros, los pasó de 5 a 9 miembros justamente para generar una mayoría automática que avale las medidas más impopulares. ¿Y los designados tienen alguna relación con Macri? No podríamos decir que tienen una relación estrecha con Macri, pero tienen un vínculo muy poderoso con las corporaciones más importantes de la Argentina. Grupo Clarín, Grupo La Nación y un montón de empresas concentradas de la Argentina. Con eso te estoy ya explicando cómo es la situación. Y por otra parte, si te nombra Macri así directamente y vas de un salto a la Corte Suprema, te vas a convertir en un juez de Macri. No creo que no hay ninguna duda de eso. A ver cómo lo muestra el periódico Clarín. Macri cubrió las 2 vacantes en la Corte. Y en el otro lado, un titular durante la era kirchnerista, nueva embestida del gobierno para lograr una vacante en la Corte. Fíjese la diferencia en el tratamiento mediático, ¿no? Exactamente. Uno es el periódico del día de la fecha. Obviamente Macri cubrió 2 vacantes. Observamos que ni en el copete ni en la volanta, es decir, en nada de lo que compone esa noticia, existe la palabra decreto, existe la palabra, digamos, medida excepcional, aunque sea no. Y las 2 palabras que aparecen son Cristina y Kirchner. Y en la tapa del lado, que es de este año, de junio, siguiendo los mecanismos de presentar un candidato al Poder Ejecutivo y elevarlo al Senado de la Nación para su debate y también a la audiencia pública, pero para Clarín eso era
casi un asalto a la institucionalidad del Poder Judicial. Vemos... Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, sí, porque además el presidente constitucionalmente no tiene la atribución de nombrar directamente, a menos que haga un decreto supremo, como efectivamente lo hizo, pero en principio el mecanismo es que tiene que llevarlo al Poder Legislativo, una serie, bueno, de cuestiones burocráticas que ya mencionaba Mariano, pero aquí parece que Macri tiene la absoluta potestad de designar a dedo quiénes son los integrantes de la Corte Suprema. Cuidado, porque además fíjate lo que decían cuando el gobierno de Cristina Kirchner impulsaba, mediante los métodos establecidos por la Constitución, impulsaba que se llenen las vacantes, porque hay vacantes que están libres, no es que están removiendo jueces, y la diferencia es impresionante. Es tremendo el blindaje mediático, están mencionando todos, que le están dando al nuevo presidente. Y nosotros ese blindaje mediático, comandante, lo anticipamos. Nos anticipamos a todos y dijimos que si Macri era presidente, iba a tener un goce por parte de los medios hegemónicos durante por lo menos unos 6 meses, un año largo, de que las malas noticias iban a ser maquilladas en los portales y en los titulares, en las letras de molde de la prensa gráfica, televisiva y radial. Hasta el líder opositor, que también es opositor al kirchnerismo, Sergio Massa, que salió tercero en las elecciones, salió a criticar esta medida. Lo hizo en una declaración radial. Vamos a escucharla y después de eso pegamos el corte, por favor, Will, que ya es tardísimo. Ya volvemos con esta comunicación en vivo hasta Buenos Aires, centro, eje geopolítico en estas semanas de lo que está sucediendo en la región por la aparición del gobierno de derecha, el triunfo de Mauricio Macri, pero la evidencia ya de muchos signos que por lo menos nos prefiguran o nos permiten describir como ciertas torpezas para empezar. Vamos a Sergio Massa y el corte. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Qué hubiese pasado si este decreto hubiese sido firmado por el gobierno anterior? ¿Qué tiene que ver la designación de 2 jueces por decreto con garantizar la gobernabilidad? Que el presidente planteó en la Asamblea Legislativa que no iba a haber más jueces partidarios, que quería jueces independientes. Juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle. Estaba pensando cómo influye todo esto en Bolivia, ¿no? De cara al referéndum que se viene en febrero. Y ya lo decíamos los otros días. Si esta derecha, la que ganó en Argentina y la que ganó las legislativas en Venezuela, que ahora a propósito está promoviendo, coqueteando con la idea de privatizar la empresa nacional de telecomunicaciones, la CanTV, en Venezuela, que fue nacionalizada durante el mandato de Hugo Chávez. Y esto de nuevo genera la reacción de las fuerzas bolivarianas, lo vamos a ver en un rato. Pero cuidado, si son inteligentes, creo que Samuel o Tuto van a poder decir, bueno, vieron que puede ganar la derecha y no hay ninguna inestabilidad social ni nada que se le parezca, pero si insisten en estas políticas y en estas líneas privatizadoras que retrotraen evidentemente a la década del 90 y a una etapa que le costó muchísimo a nuestros pueblos a nivel regional, entonces el que va a poder favorecerse con eso es el Ejecutivo y el gobierno de Evo Morales, que van a decir, vieron que si ganan los derechistas y privatizadores vuelven todas esas políticas, vuelve el Fondo Monetario Internacional, y de hecho es lo que estamos viendo que se empieza a configurar. Yo pensé que Mauricio Macri iba a ser más inteligente en la administración del poder. Evidentemente no la tiene fácil. Vamos a ir dándole seguimiento a sus medidas y a lo que haga la derecha venezolana, porque esta es la batalla geopolítica que está en juego, en medio de una arremetida mediática muy fuerte que sigue con el tema corrupción, y que lo estamos viendo en estos últimos días. Ustedes que están informados del otro lado saben más los detalles de lo que pasó, por ejemplo, en la entrevista de CNN con Carlos Romero, etcétera, etcétera.
¿Vos cómo ves que tenemos 5 días o tenés 5 días para analizarlo, Mariano, pero cómo ves que va a seguir esta batalla que es bien compleja e interesante para analizarla a nosotros desde este lado, ¿no? Creo que lo que van a continuar son medidas de estas características. Hoy el ministro de Energía anunció que se viene la emergencia eléctrica hasta el año 2017, es decir que va a haber un plan para ahorro de energía, el cual puede incluir, por ejemplo, cortes programados. De hecho, en la Argentina están sucediendo estos días cortes prolongadísimos en muchos barrios, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y obviamente esto también va a venir con un ajuste de tarifas, no anunció cuál será, pero se van a acabar los subsidios a las tarifas de luz, gas y otros servicios públicos, y no queda claro si se va a segmentar, si va a haber una tarifa social, si va a ser un aumento abrupto para todos los sectores. La otra cuestión es que se anunció desde el Gabinete Económico el inicio de medidas para terminar con el cepo al dólar, es decir, que haya la posibilidad de comprar rápidamente dólares. Esto va a venir obviamente de la mano de una devaluación que muchos ven, digamos, entre 13 y 14 pesos, hoy está en 10 pesos el dólar, y otros lo ven mucho más, es decir que se viene esta situación sumado a que hubo aumentos altísimos de precio en el cual los comerciantes y empresarios han decidido que como va a haber una devaluación te aumento todo ahora, o sea que la situación también económicamente es compleja. Pero ya vimos que tienen cuenta con el blindaje de los medios de comunicación y con los primeros días de la gestión de su gobierno, que generalmente la sociedad le otorga más tolerancia, y creo que él lo sabe, y su gabinete lo debe saber, y por eso me imagino que estarán apurándose a tomar las medidas más impopulares que tengan que hacer, las tienen que tomar ahora. Sí, de hecho lo están haciendo. Ya, por ejemplo, la cooperativa del ex centro de tortura y represión ESMA, donde había una cooperativa de trabajo, 2.000 trabajadores fueron echados. También se habla de liberar la importación a ciertos productos, con lo cual también otros 20.000 puestos de trabajo estarían en peligro. Se vienen medidas súper impopulares, se vienen también endeudamiento, me parece que para llenar de dólares el mercado y que no haya una corrida, si es que la gente decide refugiarse en el dólar cuando se libere el cepo cambiario. Me parece que vamos a asistir estos días a mucha batería de medidas que van a sorprender, van a preocupar, por lo menos a ciertos sectores. Me parece que otros preveíamos que Macri tiene que cumplir deberes y obligaciones con sectores muy concentrados de la economía. Me comentaba estos días una persona vinculada al mundo de los granos, del campo, que Macri les pidió al sector agropecuario que liquide 10.000 millones de dólares en granos, que los tienen guardados en silos, ahora, al dólar existente ahora. Y le dijeron, no, Mauricio, nosotros vamos a liquidarlo cuando vos pongas devalúes y pongas el dólar que vas a poner dentro de unos meses. Es decir, la situación es complicada, y estos sectores especulativos, y más en la Argentina, donde los sectores concentrados y el empresariado carecen de toda conciencia nacional, no hay una burguesía nacional como podemos ver en Brasil, en Argentina no existe, tienen puesta otra camiseta, que es la de sus intereses económicos, y van a tratar de sacar beneficios, no le importa el costo que tenga el pueblo en general. Y hay un tema que es bastante simple, que es que la política social del kirchnerismo se basó en gran medida en las retenciones que hacían a los exportadores de granos. Con eso generaban obviamente un reparto de la torta más equitativo. Mauricio Macri, como vimos, ha decidido eliminar gran parte de esas retenciones a las exportaciones de granos. Toda esa plata... Todas menos la soja. Le bajó 5 puntos a la soja. Toda esa plata que no le va a ingresar al Estado, lo que se espera es que venga de endeudamiento externo, con el consiguiente daño a las arcas del Estado Nacional y a las cuentas de todos los argentinos. Porque además esto ya sucedió
en otras épocas, ¿no? En un estado que el gobierno kirchnerista ha dejado con muy pocas reservas internacionales, pero con una política de desendeudamiento de estos organismos financieros internacionales muy fuerte. Entonces, claro, ahora están en una buena situación y lo más probable es que digan, bueno, vamos a tomar deuda para suplir el déficit que tenemos porque dejamos de cobrarle las retenciones a estos sectores que exportan granos. Habrá que seguirle el pulso a la economía argentina en este sentido para ver qué sucede. Nos llamó la atención también, no a nosotros, sino salió en todas las redes sociales, un desliz que tuvo el presidente en el momento de asumir, que no sabía qué hacer. Vamos a verlo mejor y después lo comentamos. La 10, por favor. El señor presidente de la Nación Argentina toma el bastón de mando presidencial. Uno a veces, tal vez, no sé si trata de tomar estas cosas como una especie de cuestión sintomática. Me parece que, más allá de lo anecdótico de que tomó el bastón y decía, ¿y ahora qué hago? Le pregunta al presidente provisional del Senado y le dice, no sé qué tiene que hacer, qué dice el protocolo. Pero me parece que Mauricio Macri sí sabe lo que está haciendo, ¿no? Parece que tiene muy claro lo que está haciendo, a qué intereses responde y a qué país quiere gobernar y hacia dónde lo quiere gobernar. Me parece que es sintomático los cables de Wikileaks sobre Mauricio Macri, en los cuales les dice a la Embajada de los Estados Unidos, a la legación en la Argentina, de que el PRO era el primer partido de derechas pro mercado y pro negocios en los últimos 80 años en la Argentina. Me parece que va a cumplir con esa premisa de hablar bien del mercado, de que el mercado regule las situaciones sociales y no el Estado. A propósito de esto que comentabas, Mariano, me parece que hay una política deliberada y muy cuidada de nuestras derechas regionales y de las embajadas de Estados Unidos de ocultar su injerencia en estos últimos tiempos, ¿no? Porque ya no es permitido por nuestras sociedades que las embajadas de Estados Unidos digiten la política de nuestros países. Sin embargo, siguen operando, pero lo hacen de una manera mucho más solapada. Pero no quiere decir que no sigan operando. A propósito de esto, mañana nosotros vamos a poner aquí en escena, en Ojo con los Medios, la grabación de un agente de la CIA operando en Bolivia. Es un material que hemos estado trabajando en las últimas semanas a partir de una denuncia que hizo también el periódico La Época, y mañana vamos a tener una información exclusiva en ese sentido. Vos vas a poder escuchar la voz de un agente de la CIA intercambiando, pidiendo la información a un dirigente cocalero, porque lo cierto es que las embajadas de Estados Unidos siguen operando. Por supuesto que, como decíamos, tienen que hacerlo de manera mucho más solapada. Pero es interesante todavía la organicidad que se da entre agentes de la CIA, funcionarios diplomáticos y estrategias conjuntas para debilitar la imagen de los procesos de cambio de los gobiernos progresistas en la región. Cosa en la que me parece que están teniendo mucho éxito. A propósito, Mariano, nos saludó en el Twitter nuestro querido agente Joseph Umire, que también le vamos a recomendar a él que esté pendiente a nuestro programa de mañana para que develemos la identidad de uno de sus queridos camaradas. Sí, el agente Joe y algunos de sus trolls, que también nos hablan habitualmente vía Twitter, cuando tocamos temas urticantes salen a hablar. En este caso el agente Joe también está contento y nos quiso escupir en la cara su alegría porque lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, pero bueno, no se preocupe, querido Joseph Umire, que la rueda va y viene. Así es, y saludamos también que estos sectores ligados a la inteligencia de Estados Unidos, la Embajada de la Avenida Arce, su misión militar, todos sean
asiduos televidentes de Ojo con los Medios. Estén atentos mañana al material que les vamos a presentar. A propósito de Estados Unidos, es lo que pasó con Macri me hizo recuerdo a la escena de Bush, cuando el 11 de septiembre del año 2001 le vienen a informar, él estaba en un acto en una escuela, que habían atacado a las Torres Gemelas. Vamos a recordar esa imagen, por favor. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Es fuerte alguno de los personajes que nos gobiernan a nivel global. Vamos a hacer un corte, por favor, y nos vamos a ir un minutito con imágenes de una movilización que hubo en Argentina. Esto también es importante. ¿Qué hará la gente ante la aplicación de todas estas políticas? En principio, muchos salieron a protestar por el intento del gobierno de Macri de echar para atrás la ley de medios que tanta lucha costó. Nos vamos al corte con un minutito de eso y ya volvemos para hablar de lo que está pasando en Venezuela. No te lo pierdas. Medio espontáneo a través de redes, la gente que creemos que, bueno, si hay una ley que fue un consenso, digamos, mucho más allá del kirchnerismo, que es la ley de medios. De repente, porque ahora hay un gobierno de otro color, no nos parece, ya que además están propiciando el consenso. Digo, si hay una ley que ya fue aceptada, no entendemos por qué. Además es una ley que amplía el espacio, digamos, de voces, tanto que se habla de la pluralidad de voces. Y nada, toda esta gente, si le preguntás más o menos, me parece que por lo que se habló en Facebook y lo que estoy charlando acá con la gente que vino, bueno, quiere eso, no viene nada a confrontar nada, simplemente a pedir por algo que nos parece que está bien. No venimos a pelearnos con el nuevo gobierno ni nada, simplemente a pedirle por algo que nos parece que es justo. Hoy vengo a defender la ley de medios, la pluralidad de voces, paca paca, que los pibes... Juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala. Te comentaba que en Venezuela la derecha que se impuso en las elecciones legislativas también tiene una agenda muy conservadora y la está tratando de llevar adelante. Y esto va generando por el otro lado la resistencia de los sectores chavistas. Ten en cuenta también que el chavismo sacó más del 40% de la votación, si bien los 2/3 quedaron en manos de la oposición. Esto es por una implementación de la ley electoral que es bastante compleja, pero el 40% de la gente fue y votó a las fuerzas chavistas, o sea que mantiene una fuerza muy importante, evidentemente. Y el presidente Maduro se da cuenta que hay que corregir los errores, que hay que hacer los ajustes, etcétera, etcétera, para volver a conseguir una mayoría política electoral. Hoy hizo un acto y me parece interesante que repasemos en 3 minutitos algunas de las cosas que dijo. Vamos a verlo, este es el contexto macro, más o menos. Con la 14, por favor. Presidente Maduro, adelante. Año 2015, 15 de diciembre, quise convocar esta cadena nacional de radio y televisión para transmitir un saludo a todos los trabajadores, a todas las médicas, a todos los médicos, a las trabajadoras, a los estudiantes que han venido en rebelión en las calles frente a las amenazas de privatización de la derecha envalentonada. Yo he estado todos estos días trabajando todos los planes para una nueva etapa de la patria, una nueva etapa de la revolución. Todos los planes para un renacimiento del bolivarianismo, para un renacimiento
y un reverdecimiento de la fuerza y la energía constructiva de la patria. Para una rectificación total y a fondo de los errores, de los problemas y asuntos pendientes de la revolución. Pero hay un elemento que yo estoy observando y veo en ustedes. Yo veo que nuestro pueblo trabajador, nuestras mujeres trabajadoras, profesionales, nuestros hombres, la gente que trabaja y que lucha, yo los veo con una mirada muy clara de lo que hay que hacer hoy en Venezuela. El pueblo se ha declarado en rebelión frente a la amenaza del desmantelamiento de la patria. Pueblo rebelde, asúmanse ustedes como pueblo rebelde. A la CanTV no la va a privatizar nadie, lo digo aquí. A Sidor no la va a privatizar nadie, lo digo aquí. A la salud no la va a privatizar nadie. A la educación no la va a privatizar nadie. Pero ¿quién garantiza eso? Lo garantiza un pueblo en rebelión constitucional, popular y en las calles. Llamo al pueblo a la lucha. Bueno, esta es la escenificación de una batalla geopolítica, me parece que se viene en la región muy interesante, entre dos proyectos que están muy claramente definidos. La derecha privatizadora de la vuelta al pasado es una lucha, me parece, por los recursos naturales y por ver quién maneja los recursos económicos de nuestros estados, de nuestros pueblos. ¿Cómo lo ves, Mariano? Sí, y además creo que es una derecha que creo que no es consciente de que estos no son los años 90. Nuestros procesos de cambio generaron pueblos organizados, esos pueblos fueron parte de esos procesos de cambio, muchos dieron su sangre y su vida para que esos procesos de cambio fueran realidad, y ese pueblo está organizado. No hay manera de que hagan medidas impopulares, aunque después las logren concretar, que no tengan costo social. Después también hay un dato que es que los procesos de cambio, evidentemente, que tienen sus errores, la gente se está cansando de los errores, y el presidente Maduro lo decía, tenemos que corregir. Este es un dato fundamental también, para que las derechas no sigan avanzando, también hay que corregir lo que está mal. Por supuesto, me parece que hay algunos ejes que hay que corregir, que es la burocratización que genera el ejercicio del Estado, de la cosa pública, la corrupción y la ineficiencia. Me parece que los procesos de cambio tienen ese desafío y de generar además nuevos liderazgos. Me parece que esos son datos claves. Y lo otro es que, incluso creo que este es el peor momento de nuestros procesos de cambio. Los procesos de cambio no pierden las elecciones, si es que las pierden, sacando 10, 15 puntos. Sacan arriba de 40 puntos. Es decir, estamos hablando de pueblos conscientes que incluso a pesar de que están enojados con algunas medidas, dicen yo a la derecha no la voto ni mamado, ni loco. Bueno, nos vamos a ir con un debate político porque además de todo esto que nos pasa a nosotros acá en América del Sur, en España hay elecciones el próximo domingo y hubo un buen debate entre el candidato del PP, que es actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista Obrero Español. Nos vamos con esa perlita de 2 minutos. Mariano, un abrazo, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana, comandante. Dale, está buena la vaina, ¿eh? Mañana seguimos, un abrazo grande a todos. Seguimos y a la misma hora y por este mismo canal. Chau, chau. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enfrentaron en uno de los debates más broncos que se recuerdan. Su cara a cara quedó marcado por las duras palabras a costa de la corrupción.
El presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se acusaron mutuamente de mentir en el debate organizado por la Academia de la Televisión 6 días antes de las elecciones generales. El candidato socialista le recordó al Popular los casos Bárcenas y Rato. Rajoy se defendió. Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar es enorme. Porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer. Pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político decente, miserable. Con menos intensidad, pero también encontronazo a costa de la ayuda a la banca española. ¿Hubo o no rescate en España? ¿Hubo sí o no un rescate en España, señor Rajoy? Mire, Eva, ¿hubo rescate sí o no? No hubo rescate, se lo estoy explicando, pero no me interrumpa, porque se lo estoy explicando. Este es el memorándum. El presidente del Gobierno presumió de buena evolución económica. El socialista le quitó méritos. También usted es el responsable de la caída del precio del petróleo a mínimos históricos. También usted es el responsable de que Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, esté comprando deuda pública. También, a lo mejor, usted es el responsable de que el euro haya depreciado y, en consecuencia, ahora mismo estemos mejorando las exportaciones. Usted lo que quiere es pintar una España tenebrosa, olvidando lo que fue su gestión y olvidando los avances que se han producido en los últimos tiempos, porque lo que usted dice no coincide con lo que dicen ni analistas internacionales, ni, desde luego, lo que me dicen a mí en Europa o en otros países. Sobre Cataluña, diferencia de criterios sobre cómo calmar los ánimos independentistas. Unidad nacional, soberanía, igualdad de los españoles y ley. Y a partir de ahí hablando, pero yo lo que no estoy dispuesto es autorizar un referéndum en el que se parta la soberanía nacional. Inmovilismo y rupturismo no son las soluciones. Eso es un Mire, señor Rajoy, desde hace 4 años, desgraciadamente en España. Pedro Sánchez pidió el voto para un cambio político que necesita España. Mariano Rajoy lo pidió para continuar con la recuperación. Para reflejar la pluralidad de opciones políticas. Parque Nacional Toro Toro. Fue creado un 26 de julio de 1989 y tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados. Está ubicado en el norte del departamento de Potosí, en la provincia Charcas. El municipio involucrado es Toro Toro. ¿Cómo llegar al área? El ingreso recomendado al Parque Nacional Toro Toro es desde la ciudad de Cochabamba, siguiendo la ruta Cochabamba, Tarata, Ansaldo, La Viña, Julo y Toro Toro. Existen buses y camiones que salen de la ciudad de Cochabamba